Continuando con el desarrollo de la exhortación en el libro de Marcos, hoy vamos a ver cómo este rey que aparece en medio del desierto junto a Juan el Bautista, este rey que tiene una actitud, una presentación de estar frente a la gente de una manera atípica, porque Marcos lo describe como un rey que en el fondo tiene una actitud de servicio, es un siervo que se ha rebajado, se ha humillado justamente para servir a los hombres. Pero Marcos también nos va relatando acerca de este Jesús que es el Cristo, de una manera tal que nos describe de manera práctica a partir de los 30 años de vida de Jesús, cómo se va desarrollando su ministerio. Y no por ser siervo, él va a dejar de tener ciertas características o ciertos atributos. Y lo que Marcos va a enfatizar en los versículos que hemos leído, para aquellos que se vienen conectando a la transmisión online, el pasaje que vamos a desarrollar es en el libro de San Marcos capítulo 1, los versículos 21 al terminar, al versículo 45. Lo que les decía, no por tener una actitud de siervo significa que este rey no tenga autoridad alguna, sino que él va a demostrar su autoridad, con la cual va a desarrollar su ministerio y con la cual, ¿cierto?, va a demostrar su obra redentora en favor de los hombres. En el sermón anterior se nos decía que Jesús se fue a la región de Galilea y es ahí donde va a desarrollar la mayor parte de su ministerio. Galilea era una región muy grande donde había muchas aldeas, muchos pueblos. Uno de los pueblos que hemos leído hoy es Capernaum. Y cada cierto tiempo justamente iba a Jerusalén, sobre todo cuando se desarrollaban las fiestas judías, las fiestas del pueblo de Israel, y que se situaban en torno al templo de Jerusalén, que era, en todo caso, el único templo que tenía el pueblo de Israel. Es ahí donde se supone, y así lo establece la Escritura y la palabra del Señor, estaba la presencia de Dios y se alojaba la presencia de Dios con la cual el pueblo se relacionaba. Pero Jesús justamente se aleja de Jerusalén y se va justamente al pueblo, a la ciudad de Capernaum, que está en la región de Galilea. Y Capernaum quedaba aproximadamente a 170, 190 kilómetros de distancia de Jerusalén. En esa región convivían gentiles y judíos. Era, por lo tanto, un lugar muy cosmopolita. Convivían de manera natural, no así en Jerusalén, donde la población era mayormente judía, aunque se entendía en los tiempos de Jesús que estaba todo ese lugar bajo el Imperio Romano, que también había gente de todo lugar, de todo pueblo. Y lo que nos enfatizaba el sermón anterior predicado por nuestro pastor es que Jesús,
comienza a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. Y este Evangelio que, ¿cierto?, enfatiza en que el hombre, teniendo una condición de pecador, una condición que lo aparta de tener una relación armónica y correcta con Dios, el Evangelio que predica Jesús justamente es a que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque ha llegado la buena noticia, y Él es la buena noticia. Por lo tanto, los hombres tienen que reconocer su incapacidad, su condición, para que esta buena noticia sea una realidad en cada uno de aquellos que justamente tienen la posibilidad de compartir. Jesús es un predicador. Su ministerio es predicar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, predicar acerca de Él. No tiene otra finalidad la de Jesús de que compartir el Evangelio con todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharlo. Él trae el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha manifestado. El día apacible, el día de la buena hora, del momento indicado, de la fecha indicada, de la oportunidad para el hombre, ha quedado establecida con la aparición y con el ministerio de Jesús en la tierra. Y por lo tanto, los hombres deben estar atentos, ¿cierto?, a escuchar esa predicación y obedecer al Evangelio, obedecer a la invitación del Evangelio. Pero también nos compartía en este mensaje de que mientras compartía el Evangelio por la región de Galilea, por las playas de Galilea, Jesús también se fijó en algunos hombres en particular. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, que es Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Y aquí es donde se une la temática de lo que yo les he compartido, que tiene que ver con el mensaje de hoy, la autoridad de Jesús. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dice que inmediatamente, dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando, dice, de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos eran pescadores que estaban en la barca y que estaban arreglando las redes. Y dice que luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ambos hermanos, al escuchar el llamado de Jesús, le siguieron. Lo que queda establecido es que Jesús tiene autoridad soberana sobre los hombres para llamarlos. Él es el que llama. En la antigüedad había muchos maestros, muchos rabinos, muchas escuelas de pensamiento. Era la cultura de la época. Y había hombres que justamente se hacían discípulos de estos rabinos, de estos maestros, de estos escribas, como quiera usted llamarlo. O dentro de la cultura griega, los grandes pensadores de la filosofía que conocemos, Platón, Aristóteles, todos tenían seguidores, todos tenían discípulos. Pero era el discípulo que escogía a quién seguir. Pero en este caso es todo lo contrario. No es el discípulo quien elige a su maestro, sino que en este caso es el maestro quien elige a sus discípulos. Porque Él es el que tiene la autoridad de escoger y de elegir. Así también nosotros fuimos escogidos y fuimos elegidos. Él nos llamó. Y Jesús lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, no hay una particularidad especial en el caso de los apóstoles, sino que es una línea a seguir.
Es Jesús quien tiene autoridad sobre los hombres. Y Él los llama y Él los elige para su obra, para su ministerio. Así que tenemos que darnos por bienaventurados de que Jesús nos haya llamado, de que Jesús nos haya escogido. Y el llamado es inmediato. E inmediatamente fueron tras los pasos de Jesús y le seguían y le acompañaban. Por lo tanto, lo que Marcos quiere enfatizar en esto es que este Jesús que está oculto como rey, que se comporta como un siervo, un servidor, alguien que sirve a los hombres, alguien que sirve a los demás, ahora lo va a mostrar en su faceta, dando a entender que Él tiene autoridad sobre los hombres, tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad respecto de lo que Él enseña, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la enfermedad y tiene autoridad en cómo Él nos enseña a orar. Dice que en los versículos que hemos leído, y entraron en Capernaum, y esto también es importante porque cada cosa que Marco quiere compartirnos, aunque muchas veces Marco evita detalles que otros escritores de los evangelios sinópticos, justamente como nos compartía nuestro pastor el domingo pasado, abundan en detalles, Marcos va de inmediato a lo que él le interesa compartir, pero en estas pocas cosas hay detalles importantes. Y una de esas es que nos cuenta Marco que en la ciudad de Capernaum, Jesús en un día sábado, en un día de descanso para el pueblo de Israel, como lo había dictaminado la ley de Dios, que en el día sábado no había que trabajar, todos tenían que descansar, y el descanso se trataba de tener el tiempo para adorar a Dios. La gente que vivía en Jerusalén iba al templo, pero aquellos pueblos que estaban lejos del templo, lejos de Jerusalén, en esos lugares no tenían, justamente por la distancia como Capernaum, de ir al templo, y por lo tanto se construían sinagogas, pequeños templos, donde no se hacían sacrificios, pero se reunían todos los sábados, muy parecido al culto evangélico, donde se enseñaba la palabra, se leía la palabra y se oraba. Esas cosas siempre estaban dentro del culto de la sinagoga. Y Jesús, como buen judío, ¿cierto?, se encuentra en Capernaum junto a sus discípulos y acude al templo, en este caso acude a la sinagoga. Y en la providencia de Dios, ¿cierto?, siempre había alguien que era el que dirigía ese culto y le podía dar la oportunidad a cualquiera que tuviera las capacidades para leer y enseñar, le da la oportunidad para que lea la palabra y desarrolle esa palabra, un texto del Antiguo Testamento, le da la oportunidad a Jesús. Quizás por la fama ya que Jesús se había hecho dentro de esos lugares, estando en ese lugar, el líder que está a cargo de la sinagoga le da la oportunidad. ¿Y qué nos dice? Que entrando en la sinagoga enseñaba. Y para muchos de nosotros, de nuestra congregación, estos textos ya son familiares porque justamente son parte del discipulado que estamos realizando. ¿Y qué es lo que ocurrió una vez que enseñó Jesús? Se quedaron asombrados, se quedaron con la boca abierta. Se quedó el lugar en silencio, un silencio mucho más de lo que estaban acostumbrados. Se quedaron estupefactos. ¿Y por qué? Porque decían que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los maestros que acostumbraban a tomar la enseñanza de aquel lugar.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo que enseñó Jesús era tan distinto respecto de los comentarios que hacían aquellos que asistían o asistieron ese día a la sinagoga? Justamente porque Jesús enseñaba con autoridad personal. No era una autoridad delegada. Cuando los maestros, rabinos de la época, los escribas de la época enseñaban, siempre tenían el cuidado de, en su enseñanza, dar a conocer que la interpretación que estaban dando respecto del texto era la interpretación de tal rabino, de tal maestro. Esto es lo que enseñó antiguamente tal maestro, tal rabino. Era una autoridad respecto de la enseñanza no propia, no particular, sino que hacían mención a otros maestros de más renombre. Pero Jesús no hizo eso. No dijo, lo que estoy leyendo y lo que les voy a compartir de acuerdo a la enseñanza de tal maestro, de tal rabino, quiere decir esto. No, sino que Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada, Él es la palabra de Dios hecha hombre, y por lo tanto lo que Él está leyendo es su palabra. Y Él le va a dar la interpretación correcta. Qué maravilloso debe haber sido que estar en ese lugar, entender la palabra correctamente de acuerdo a la interpretación que Jesús le estaba dando. Por lo tanto, si estos escribas, si estos maestros hacían justamente alguna afirmación, la tenían que respaldar con aquella cita de aquel o de aquel otro maestro. Él, cuando hablaba, no necesitaba respaldarse de ningún maestro, porque Él era la autoridad misma. Oísteis, dijo en alguna ocasión, que fue dicho. Así les dijeron sus maestros que interpretaran estos pasajes. Isaías, los salmos de David, los libros de Moisés, los libros de los profetas. De esta manera lo interpretan, pero yo os digo, esta es la interpretación correcta. Y por lo tanto, los que le escuchaban se quedaban asombrados, se quedaban admirados. Y mientras él compartía y daba a conocer su autoridad como maestro, maestro de maestros, la palabra de Dios misma, no solamente escrita, sino hablada, dice que mientras estaban en esto y se admiraban de su doctrina, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Satanás, los demonios conocen a Jesús, saben reconocerlo. Lo triste es que nosotros no sepamos reconocer quién está al lado nuestro, quién nos habla. Se admiraban, pero no sabían realmente quién era este hombre que les hablaba. De hecho decían, ¿quién es este que con tal autoridad habla? Pero había un hombre que estaba endemoniado. ¿Cuántas veces habrá ido y habrá compartido la reunión ese endemoniado? Pero nunca quizás se dio a conocer en medio de la reunión. ¿Por qué podríamos preguntarnos? Porque aunque había maestros, había enseñadores, no tenían autoridad. Y por lo tanto el demonio estaba tranquilo en medio de ellos. No había nada que le causara problema. Lo que estaba enseñando no cambiaba vida, no transformaba vida, no les mostraba el camino verdadero. Pero cuando apareció Jesús, este demonio se espantó, se atemorizó. ¿Has venido a destruirnos? ¿Ha llegado el día de nuestra hora? Si las palabras de Jesús sorprendieron a la gente,
lo que iba a empezar a acontecer de aquí en adelante los iba a dejar con la boca abierta. Porque cuando este demonio, tenía a esta persona esclava y hablaba a través de él y lo dominaba, en ese momento Jesús lo reprendió con autoridad. Y Jesús no necesitó hacer algún tipo de extraña ceremonia o invocar algunas palabras mágicas para expulsar a este demonio, para hacerlo callar, para reprenderlo. Porque en todo caso, justamente todos esos pueblos tenían noción, creían en la existencia del mal, creían en la existencia de Satanás, de los demonios. Y por lo tanto conocían y era común encontrarse con exorcistas, hombres que se dedicaban justamente a la expulsión de demonios. Lo vemos en tiempos de Pablo. Creyeron que por el hecho de nombrar a Jesús, ellos iban a expulsar a un demonio, siendo que ellos justamente se dedicaban a eso. Pero les fue mal. Pero Jesús no necesitó justamente de este tipo de cosas, sino que lo reprendió y al momento con voz autoritativa, con una palabra fuerte le dijo, cállate. Y al instante el demonio se cayó y no habló más. Jesús a menudo justamente hacía callar a los demonios. Cada vez que Jesús se presentaba frente a este tipo de situaciones, Jesús los hacía callar. Porque Jesús no vino a dar espectáculo. No era su interés, como muchas veces nosotros lo vemos hoy en día o a través de la historia. ¿Qué es lo que buscan estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, cuando justamente dicen estar frente a un endemoniado? No buscan compartir el evangelio. Lo que buscan es justamente traer fama para ellos. Y hacen grandes espectáculos. Hablan con el demonio. Intercambian palabras con el demonio. Le ordenan tal cosa. Le ordenan ir para allá, sentarse, cantar. Buscan espectáculo. Jesús no vino a eso. Y por lo tanto, cada vez que el demonio se apareció, Jesús lo hizo callar. Porque el demonio no tiene ninguna autoridad, ni tiene ningún tipo de tiempo, espacio dentro del plan redentor que vino a ser Jesús. El que tiene la autoridad, el que tiene el plan, el que tiene que hablar es Jesús. Y Él lo va a hacer en el momento determinado. Y por lo tanto, Jesús lo reprendió, el demonio cayó y al momento, al instante salió de él, en forma automática, salió de él. Y el Espíritu dice, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos, dice, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, dice, su fama creció por toda la provincia de alrededor. Terminó la reunión, terminó el servicio. La gente mientras salía empezaba a compartir, a conversar y entre ellos, y dice que la fama se empezó a divulgar. Y Jesús tomó a sus discípulos y como aquel lugar vivía la suegra de Pedro, se fueron a la casa de ella. Y cuando llegaron para descansar quizás, recuerden y nunca perdamos de foco de que es un día sábado, es un día de descanso, en donde no podía haber ningún tipo de actividad. De hecho, se decía
que en esta interpretación que hacían de los textos bíblicos, habían llegado a tal extremo que estos maestros, estos escribas que recomendaban y decían, en día de reposo, en día de descanso, ni siquiera tú puedes trasladar a un enfermo para encontrarle alivio, para encontrarle labor, porque eso es trabajo, y como es trabajo, no puedes hacerlo. Pero Jesús justamente con esto estaba demostrando que el día de descanso es para glorificar al Señor, para bendecir su nombre, para reconocer su grandeza, para reconocer el bien de Dios sobre la humanidad. Y lo que estaba haciendo justamente era que Él había venido para destruir las obras de Satanás, las obras del diablo. Y si en el día de descanso, en el día que Dios había establecido que ninguna obra se hiciera, una obra buena sí se podía hacer, y por lo tanto Él expulsó al demonio de esa persona. Y la fama se divulgó por toda la provincia, por toda la región. Y cuando estaban en esto, en la casa, se encontraron con una mala noticia. La suegra de Pedro estaba con una fiebre altísima. Y por lo tanto quizás no los podía atender. Pero dice que Jesús tuvo misericordia de esta mujer. Y la llevaron a su recámara y dice que solo bastó que la tocara. Y al instante ella sanó. Y dice que de inmediato ella como que saltó de su cama y le servía. ¿Cuántos de ustedes han tenido fiebre? El cuadro de la fiebre es bastante agotador. Y después de algunos remedios, de algunas hierbas, de algunas aguas, uno termina recuperándose, pero es un proceso lento. Pero aquí vemos que solamente Jesús toca su mano e inmediatamente la vida, la sanidad entra en el cuerpo completo de esta mujer, y esta mujer se levanta como si nunca hubiese tenido tal enfermedad. Y dice que al instante ella le servía, mostrando total autoridad, no solamente sobre lo que Él enseña, sobre los demonios, sino también sobre la enfermedad. Marco nos va relatando cómo cada episodio, cada hecho que él trata de sacar de la boca de Pedro, que es el que le comparte mayormente las enseñanzas de Jesús, él va eligiendo las cosas que le interesa para compartir. Nos va mostrando este siervo, este rey, que ama al pecador, que quiere el bien del pecador, que quiere su bienestar, que es alguien que es amoroso, compasivo y misericordioso. Él sintió compasión de esta mujer y le sanó. Como ha sentido compasión de nosotros, ha tenido misericordia de nosotros. Él a muchos nos ha sanado. Él nos ha bendecido. Y por lo tanto hemos tenido la misma actitud de esta mujer. Cada vez que el Señor ha hecho misericordia con nosotros, al instante nosotros nos levantamos y le servimos. Le adoramos, le bendecimos, porque esa es la actitud de un hombre, de una mujer que entiende quién ha tocado su vida, que entiende quién ha hecho misericordia con su vida. La autoridad de Jesús es sobre todas estas cosas. Habiendo quizás comido, habiendo descansado y estando en este día sábado, en este día de descanso, y entendiendo que no se podía hacer ningún tipo de actividad. Recuerde que para los judíos el día de descanso, el día sábado, comenzaba el viernes al atardecer, a la puesta de sol, y terminaba el día sábado al atardecer, a la puesta del sol. Y mire, y justamente ¿quién nos escribe, quién nos comparte Marcos? Cuando llegó la noche, versículo 32,
¿Qué nos está diciendo? Se terminó el día de descanso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La gente va a agolpar en la casa de la suegra de Pedro. Saben que ahí está el sanador. Saben que ahí está el que echa fuera demonios. Saben aquel que habla la palabra con toda autoridad. Y por lo tanto la gente saca a sus enfermos, saca a sus endemoniados. Y en particular, Marco nos comparte con un enfermo, un leproso. El leproso, o todo aquel que tenía la lepra, no podía compartir con la gente. Era un desechado de la sociedad. Y esto no era simplemente una cuestión social y cultural, era ceremonialmente, religiosamente así. Era considerado un impuro. Así lo habla el libro de Levíticos. Cuando haya un leproso entre ustedes, tendrá que salir del pueblo. Y volverá cuando se recupere, si es que se recupera de la lepra, y tendrá que presentarse frente al sacerdote, y el sacerdote validará si ya no tiene lepra. Y tiene que presentar animales y sacrificio para validar esta impureza a una pureza. Por lo tanto, había toda una estigmatización social, cultural, religiosa. Imagínense ustedes, vayan a este lugar, una casa pequeña, agolpada de una multitud. Y el leproso, cuando se acercaba a la gente, tenía que decir, soy inmundo, para que la gente no lo tocara, porque si alguien tocaba a un leproso, se quedaba inmundo también, en términos religiosos. Por lo tanto, cuando el leproso sabe que está Jesús y se va acercando hacia la casa, dice, soy inmundo, y la gente se va haciendo a un lado. Por eso que fácilmente llegó a la presencia de Jesús. ¿Y qué nos dice estos versículos? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, terminó justamente el día de descanso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, esa hipérbole que justamente nos compartía nuestro pastor, se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera de muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose, versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, tuvo misericordia de él. Y extendió la mano y le tocó. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien tocaba a un leproso? Quedaba inmundo. Pero acá ocurrió totalmente lo contrario. Técnicamente, el leproso, el inmundo, al ser tocado por la mano de Jesús, quedó automáticamente limpio, quedó sano. Y esa lepra fue imputada, fue traspasada a la persona de Jesús. Por eso que dice el escritor que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó nuestro pecado. Al instante fue sanado. El Señor tuvo misericordia. Con toda autoridad, bastó que Él lo tocara y el leproso fue sanado. Jesús tuvo misericordia. Quiero, dijo, esa es mi voluntad, ese es mi deseo, que seas limpio, y al instante fue limpio. La autoridad de Jesús sobre aquellos que están enfermos. Y una vez que ya
Ocurrió todo esto, quizás Jesús agotado, cansado, porque no se olvide que Jesús era hombre y por lo tanto se agota, se cansa. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez, pero cuando a alguien le toca la oportunidad de predicar o le toca la oportunidad de compartir la Biblia, el mensaje de salvación, o tiene que ir a muchos lugares para orar por los enfermos, se agota, queda cansado. Y acá eran multitudes que Jesús personalmente a cada uno de ellos fue tocándolo y fue sanándolo o expulsando demonios. Y dice que se fue a acostar. Y dice que muy temprano todavía, cuando no amanecía, sino que todavía estaba oscuro, era de noche, él se levantó y se fue a orar a un lugar desierto, a un lugar tranquilo. Y lloraba, porque por mucho que hubiese necesidad, por mucho que fuera la premura de compartir el Evangelio y de hacer sanidades, hacer bien a la gente, para él era prioritario la oración. Él descansaba en la ayuda y en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Él descansaba en la comunicación diaria y permanente con su Padre. Él sentía hambre por comunicarse con su Padre. Y por lo tanto salió muy temprano. Dejó a sus discípulos descansando. Ahora, Jesús no era un Superman. Él se agotaba. Y yo no le estoy diciendo a usted como un ser humano normal y corriente que para demostrarle a Dios amor o fidelidad tiene que hacer grandes sacrificios y hacer lo mismo que Jesús. Salir a las 3 de la mañana, oscuro, y buscar un lugar oscuro, desierto, para ir a orar. Lo que nos está mostrando en que las cosas no se pueden hacer, el ministerio, la obra del Señor no se puede hacer sin tener la asistencia del Espíritu Santo, sin tener la asistencia de la oración. No podemos vencer al demonio, no podemos vencer al pecado si no entendemos que es vital tener una relación diaria y permanente con nuestro Señor Jesucristo en oración. Y por lo tanto Él buscaba la oración. La oración es la fuente de su poder. El Espíritu Santo es la fuente de su ayuda para vencer al demonio, para vencer las tentaciones. Jesús sirvió a su Padre tal como lo debiéramos hacer cada uno de nosotros, amparados en la ayuda de su Espíritu Santo y orando y buscando tiempos de oración. Es verdad, quizás no siempre tenemos el tiempo indicado, pero lo que sí revela y podría revelar, porque aquí todos quizás en la mañana más de alguna vez nos hemos levantado apurados, corriendo, ¿ya? Y la típica oración de los 2 minutos, porque la premura del horario de llegar al trabajo a la hora, de llevar a los niños al colegio, de ir a atender alguna urgencia, muchas veces nos pasa la cuenta. Quizás la vergüenza es más grande. Ha habido días que ni siquiera hemos tenido el tiempo de doblar nuestras rodillas. Nos pasa, pero no debiera pasarnos. Porque lo que demuestra eso es que simplemente nuestras prioridades están enfocadas en otro lado. Y eso es lo que demuestra cuando yo no tengo el tiempo. Una cosa es que haya algo que quizás me pasó en un día particular y determinado,
pero no puede ser la costumbre diaria, porque como le digo, si no, eso lo que indica es que nuestras prioridades están cambiadas. Y lo que indica eso es que nuestro amor por Dios, nuestro amor por su palabra, por su ministerio, no tiene la prioridad que debieran tener. Para Jesús no había otra prioridad que compartir con su Padre, que tener una relación íntima con su Padre. Y es por eso que podemos orar en el bus, podemos orar en la oficina, podemos orar en todo lugar, pero deben haber tiempos de tranquilidad. Por eso que también escogemos el día domingo para reunirnos como un día donde dejamos toda actividad para venir a la casa del Señor, congregarnos, alabar su nombre, bendecir su nombre, escuchar su palabra. Es un tiempo que lo dedicamos a Él. Y así también debieran ser nuestros tiempos de oración. Para Jesús la oración con su Padre, la conversación con su Padre no era negociable. No había otra prioridad más importante. Y cuando ya estaba amaneciendo, cuando quizás eran las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, se encuentran con que la gente lo está buscando. Y los apóstoles quizás sabían dónde Jesús se iba. Era un lugar para los apóstoles que ya lo conocían. Sabían que a tal lugar Jesús se iba todos los días a orar. Por lo tanto, no les costó encontrarlo. Y cuando llegan y se encuentran con Jesús, le dicen: Jesús, la gente te busca. La gente está agolpada. Necesitan de ti. Es como un reproche, no reproche, sino una indirecta, ¿cierto? Como diciéndole: pero ¿cómo tú estás aquí orando si hay tanta necesidad? Por eso que el Señor nos ayuda a nosotros. Porque muchas veces a la iglesia se le critica. ¿Por qué no están donde está la necesidad? Jesús sanó, efectivamente sanó. ¿Tuvo misericordia de la gente que sufría? Sí, tuvo misericordia. Pero Él nunca perdió el foco. ¿Cuál era su llamado? ¿Cuál era su ministerio? Y Él les dijo, sin entrar en discusión: vamos a otro lugar, porque allí me esperan para compartir el Evangelio, para predicarles el Evangelio, porque hay otros lugares donde necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. La pregunta es: ¿esta gente no necesita escuchar el mensaje del Evangelio? Es que lo que los apóstoles no entendían, los discípulos no entendían, pero Jesús lo tenía claro, es que esta gente lo buscaba solamente por los milagros. Y por eso que Jesús, habiendo hecho su labor, se fue a otro lugar a predicar el Evangelio. La iglesia tiene un ministerio, la iglesia tiene un deber prioritario sobre todas las cosas. Eso no quita que oremos por los enfermos, que ayudemos a aquellos que tienen necesidad, que sintamos el dolor del otro, que busquemos maneras de ayudar a la gente. Sobre todo dice el Evangelio: primero a los de tu casa. Pero donde no debemos perdernos, porque muchas iglesias han perdido el foco. No, si ya el Evangelio no es necesario enseñarlo, no es necesario compartir el Evangelio. Lo importante es ayudar a otros. Y se han transformado, en vez de casas de oración, casas donde se enseña la palabra del Señor, casas de ayuda social, que no tiene nada de malo,
pero Jesús nos llamó a algo, es a compartir las nuevas del Evangelio, porque el hombre lo que tiene es un problema. El hombre está perdido en pecados y delitos. El hombre no tiene esperanza. Y mientras no escuche el Evangelio, no tendrá ninguna oportunidad de salvación. Oremos y seguiremos orando por aquellos que tienen necesidad. Seguiremos orando por aquellos que están enfermos. Sentiremos el dolor de aquellos que sienten el dolor, pero no les quitaremos la oportunidad de que escuchen el Evangelio, porque deben escuchar el Evangelio. Hoy, dice el Señor, hoy y no mañana. No existe un mañana, es hoy cuando el que escucha el Evangelio debe escuchar, debe poner atención y debe recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y Él tiene autoridad para darnos vida, como también para enviarnos al infierno. No es Satanás, es Cristo el que tiene toda autoridad sobre los hombres, dependiendo si le recibimos y escuchamos el mensaje de salvación. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio, mostrando su autoridad, es un anticipo glorioso, maravilloso, de lo que Él va a hacer cuando venga en su segunda venida. Imagínense que Él actuó como siervo, un rey encubierto. Mostró su autoridad, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Imagínense cómo va a ser cuando Él aparezca en gloria y majestad y establezca su reino aquí en la tierra. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, sino que será un día eterno de gozo y de gloria para aquellos que le recibieron, para aquellos que abrieron sus brazos y creyeron que este siervo humilde, que se hizo hombre, que se encarnó, que se humilló, que murió en la cruz, fue nuestro Señor, fue nuestro Salvador. Y dice que ya no vendrá como un humilde hombre, sino que vendrá como un poderoso rey a tomar posesión de lo que Él ganó en la cruz. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrán enfermedades. Es verdad, las enfermedades nos abaten, nos deprimen. Sentimos la incapacidad cuando estamos enfermos. Sentimos el dolor. Muchas veces estas cosas, los problemas, los dolores, los sufrimientos, nos quitan el gozo, nos quitan la fuerza, nos quitan la fe. Pero para el creyente hay esperanza. Para el creyente hay esperanza. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Este rey, este siervo, que anduvo por las calles polvorientas de Galilea, haciendo misericordia con hombres y mujeres, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, un día se apareció a nosotros. Un día nos llamó, un día nos escogió, nos dijo, ven y sígueme, y nosotros le seguimos. Él ha hecho misericordia con cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que nos queda es alabar, bendecir, exaltar, glorificar a este Rey bendito, a este Dios soberano, que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Así que el dolor, el sufrimiento que podamos estar padeciendo es por un tiempo corto, como dice su palabra. Y si Él ha permitido que pasemos este dolor, este sufrimiento, entendamos que es por nuestro bien. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él no nos deja solo. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande por lugares oscuros, tenebrosos, lugares que parecen de muerte, Él está a mi lado, Él me acompaña. Qué glorioso es el nombre de Jesús, qué bendito es su poder, qué maravilloso es lo que Él vino a hacer a este mundo. Para el Señor, honra y gloria.